Sí, ingeniero, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, comencemos pues. Vamos con este primer tema de la asignatura Teoría General de los Sistemas, que se abrevia TGS, Filosofía y Ciencia. Los temas a cubrir son el concepto de sistema, concepto de interrelaciones y el concepto de complejidad. Bueno, aquí tenemos un nombre, Ludwig von Bertalanffy. Nació en 1901, falleció en 1972. Bertalanffy es el padre de la teoría general de los sistemas. Vamos a ver, alguien está tocando la puerta, vamos a dejarlo entrar. Híjole, bueno, no hay más, no hay nadie más, ¿no? Bueno, entonces decía, Bertalanffy es un nombre que vamos a estar escuchando a lo largo de todo el curso. Es considerado el padre de la teoría general de los sistemas. Ahí Bertalanffy fue biólogo, fue filósofo, austríaco, de ascendencia húngara. Ahí tenemos, he puesto dos libros de él, uno que se llama La teoría general de los sistemas, General Systems Theory, que es donde plantea su teoría general de los sistemas allá por 1951, y otro libro interesante de él, Una visión del hombre como sistema. Systems Bertalanffy, bueno, ahí en el ensayo he puesto un extracto de su biografía. Siempre es bueno conocer algo de la biografía de estos personajes que han influido tanto en el desarrollo científico de la humanidad, más que todo para saber quiénes eran, por qué pensaban así, etcétera. Tener antecedentes importantes sobre la temática que estemos estudiando, en este caso la teoría general de los sistemas. Entonces, tenemos esos dos documentos, dos libros, en donde plantean el primero, por 1951, pues en un artículo de una revista, plantea su teoría general de los sistemas. Se dice que lo que le llamó la atención es que al estar viendo por el microscopio y reflexionando sobre la estructura de una célula, pues de repente se fijó en algo bien importante, que nada de lo que tenía adentro la célula, como la membrana, el núcleo, tenían vida. Eran cosas inertes, minerales como sodio, potasio, magnesio, pero todo inerte, ¿no? Y sin embargo, al interactuar como interactúan estos elementos, exhiben ya al nivel de célula algo que no tiene ninguno, y es vida. O sea, la vida surge, llega a la conclusión, la vida surge por la interacción de estos elementos de naturaleza inerte, no tienen vida. Y le pareció extraño, y creo que a cualquiera nos parecería extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible que de algo que no se mueve por sí mismo, que no se reproduce por sí mismo, al estar conectado con otros componentes de la misma naturaleza, pues generan eso que llamamos vida? Y por esa línea siguió investigando. Más adelante se dio cuenta de que la cosa no era solo en la célula, sino que a nivel de tejidos, los tejidos, pues como sabemos, están compuestos por células, le llamamos un tejido muscular, está compuesto por células interconectadas. Se dio cuenta de que los tejidos, como el muscular, digamos, el tejido muscular, exhibía propiedades que no tenían los elementos, los componentes del tejido muscular. Por ejemplo, la elasticidad. El tejido muscular es elástico, pero las células que lo componen no son elásticas. Entonces tenemos ahí otra propiedad que surge por la interacción de los elementos. Y así él fue reflexionando, ¿verdad? Analizando el sistema, hasta llegar a la conclusión de que en realidad todo es un sistema, todo es un sistema. Todo está compuesto de elementos que interactúan para un cierto propósito del sistema del que forman parte. Vamos a ver, alguien toca la puerta otra vez. Sí, entonces, y al llegar a esa conclusión, pues entonces comienza a plantear su teoría general de los sistemas. No se llama teoría de sistemas, se llama teoría general de los sistemas. Y esa palabrita general quiere decir, le puso general porque realmente es una teoría que se aplica a todo lo que existe en el universo. Por eso tiene ese término general. Y luego, pues ya contando con esa teoría, pues entonces ya se puede fácilmente analizar cualquier objeto. Y en ese su libro, Existence, pues es un análisis del ser humano como sistema. Cualquiera diría que Bertalanffy debe haber sido muy famoso en su época, pero en realidad no. En realidad pasó desapercibido. Dice, la mayor parte de su vida, o sea, la vida académica de Bertalanffy, la vivió en la penumbra. O sea, fue desconocido durante su vida. Actualmente se le considera el titán intelectual menos conocido del siglo XX. O sea, pese a
formular una teoría tan general, llevó algún tiempo para que la ciencia, algunos científicos se comenzaran a fijar y a examinar el planteamiento de Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy. Comencemos viendo entonces qué es un sistema. Ustedes habrán ya escuchado, escrito varias veces la definición de sistema, muchas veces incompleta, muchas veces nos dicen un sistema es un conjunto y nos aprendemos de memoria, ¿verdad? Un sistema es un conjunto de elementos coordinados entre sí para un objetivo común. Esa fue la primera definición que a mí me hicieron aprender, sin explicarme realmente qué era un sistema, ¿no? Mi profesor pues, se limitaba a decir, esto es lo que es un sistema, esta es la definición del sistema. Aquí lo vamos a definir de una forma completa. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y con su entorno, que es lo que le falta en la definición que nos suelen dar, y con su entorno para alcanzar un propósito común. Entonces, en esta sencillísima definición de sistema, he resaltado tres conceptos que son importantes. Primero, relación. ¿Qué entendemos por relación? Es esa conexión que hay entre un elemento y otro que toma la forma de interacción, de comunicación, de posición, de estímulo o de coordinación. Pero los elementos de un sistema no están aislados, están interconectados de una de estas formas, interactuando, comunicándose, guardando una cierta posición, intercambiando estímulos o también por acciones de coordinación. Entonces la interrelación se da, no es que, ¿verdad?, que vamos a ponerle una pita a un elemento y el otro extremo de la pita a otro y ya estuvo. No, es algo realmente esencial e importante para que los sistemas funcionen. El entorno, en las definiciones que comúnmente se da, se ignora el entorno, muchas veces porque el mismo profesor realmente no tiene una idea clara de lo que es un sistema. El entorno. ¿Qué es el entorno? Fijémonos, pensemos en todos los elementos que hay en el universo, todito, sin dejar ninguno por fuera. Y ahora veamos qué elementos tiene el sistema que estamos estudiando. Y a propósito, en este curso, pues vamos a poder al finalizar, si realmente lo hacemos con éxito, vamos a adquirir la capacidad de analizar sistemas de cualquier tipo, no solamente informáticos, sistemas biológicos, sistemas químicos, sistemas ecológicos, sistemas sociales, cualquier tipo de sistema vamos a estar en la posibilidad de analizar. Entonces tenemos todos los elementos del universo y estamos estudiando un sistema y vemos qué elementos tiene. Entonces decimos, todos los elementos que no están en el sistema, que no son del sistema, son del entorno. O sea que cuando analizamos un sistema, dividimos el universo en dos partes, siempre. Los elementos del sistema y los elementos del entorno. De tal manera que podemos decir que los elementos del universo son los elementos del sistema más los elementos del entorno. Así, por ejemplo, pensemos en la UES como un sistema y mencionemos algunos elementos, no todos, sino que algunos. Y vamos a suponer que esos son todos. Sus estudiantes, sus docentes, su infraestructura, sus leyes y reglamentos. Digamos esos cuatro. Ya definimos cuáles son los elementos del sistema UES. Entonces, ¿cuáles son los elementos del entorno? Porque los elementos del entorno más los elementos del sistema son los elementos del universo. ¿Cuáles serían los elementos del entorno de la UES? Bueno, fácilmente el Ministerio de Educación está en el entorno, el Ministerio de Hacienda está en el entorno, es importante porque es el que provee el presupuesto, el dinero del presupuesto para el funcionamiento de la universidad. El Ministerio de Educación pues es el que controla, regula, ¿verdad?, los planes de estudio, la administración, bastantes aspectos administrativos a través de la Ley de Educación Superior. Entonces ahí tenemos lo que es el entorno. Lógicamente podemos concluir, ¿verdad?, sin mucho esfuerzo, de que todo sistema tiene un entorno. Ya a nivel filosófico uno se puede preguntar, bueno, entonces si todo es un sistema, entonces el universo es un sistema. Sí, así es un sistema. Pero ¿y cuál es el entorno del sistema, del universo? ¿Cuál es el entorno? Puesto que todos los elementos que percibimos en el universo son elementos del universo. Entonces, ¿cuál es el entorno
del universo. Y en respuesta a eso surgen teorías, ¿va? Como la teoría de las cuerdas, la teoría de los multiuniversos, o sea que no solamente es un universo, sino que son montones de universos. Pero la idea principal que quiero dejar aquí es, bueno, ¿qué es una relación? ¿Qué entendemos por relación? ¿Qué entendemos por entorno? Y ahora, ¿qué entendemos por propósito común? Vamos a entender por propósito común algo que el sistema busca lograr o alcanzar con el aporte comprometido de todos sus elementos. Ahí he subrayado eso de comprometido, el término comprometido, ya lo voy a explicar por qué lo subrayo, pero todos los elementos contribuyen de alguna manera al logro o al esfuerzo de lograr el propósito común. Por eso se llama propósito común, porque todos los elementos aportan al logro de ese propósito. Volviendo a la universidad, bueno, decíamos docentes, alumnos, infraestructura como edificios, leyes, todo esto tiene que estar interrelacionado, pero no solo interrelacionado, sino que haber adoptado el propósito del sistema como propio. Eso es el aporte comprometido. Si en la UES los alumnos no hacen suyo el propósito de la universidad como sistema no va a funcionar. Si la infraestructura, digamos los edificios de la universidad, no están en función del propósito del sistema, si en vez de aulas tenemos salas de cine, por ejemplo, entonces la UES como sistema no es lo que solemos decir. Y lo mismo los alumnos, ¿verdad? Y los docentes, pues, si los docentes no hacen suyo el propósito, ¿y cuál es el propósito común de la UES? Pues formar profesionales de alta capacidad académica, con conciencia social, dispuestos a servir a la sociedad. Pero si los elementos del sistema, de cualquier sistema, en este caso la UES, no están comprometidos con ese propósito común, entonces la universidad no va a funcionar como sistema. Piense ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué hace? ¿Qué hago yo? Pregúntese, ¿qué hago yo para que la universidad consiga, que logre o que persiga eficientemente ese propósito común que tiene? ¿Qué hago? Bueno, algunos no sería raro que ni siquiera conozcan el propósito común. ¿Qué puedo hacer como alumno? Pues hombre, estudiar, ¿verdad? Entender, aprovechar los recursos, de modo que graduarme con capacitado para servir a la sociedad, con un alto nivel de conocimiento. ¿Qué puedo hacer como docente? Preparar mis clases, explicar a los alumnos, motivarlos a que hagan su parte. En fin, cuando tenemos en un sistema, imagínese usted, en la universidad puede suceder, ¿verdad? Porque que nadie se sienta parte del sistema, aunque lo diga de palabra, aunque ande con una camiseta roja y la U por ahí, ¿verdad? En el pecho, pero eso no es nada. El ponerse una camiseta de la U, eso no abona el propósito de la U como sistema. Imagínense ustedes una empresa que tiene un cierto propósito común. Normalmente el propósito común de una empresa es digamos, el propósito final es obtener utilidades para sus accionistas, ¿no? Pero imagínense ustedes que en esa empresa el departamento de contabilidad hace lo que quiere, ¿verdad? Sin entender, sin relacionarse con el departamento de mercadeo, ni con la gerencia de finanzas, ni la gerencia de recursos humanos, ni la gerencia informática. Cada quien va por su lado. ¿Qué podemos esperar de esa empresa? Nada, ¿verdad? Va a sucumbir. Para que una empresa funcione, deben estos subsistemas que he mencionado, producción, mercadeo, finanzas, informática y recursos humanos, deben trabajar de una manera coordinada. O sea, tiene que haber esa interrelación entre los elementos del sistema. Y no solo entre los elementos del sistema, volvemos al entorno. Hay entidades en el entorno con las cuales tiene que haber relación para que la empresa como sistema persiga eficientemente su propósito. ¿Qué hay en los elementos del entorno del sistema que son importantes? El Ministerio de Hacienda por los impuestos, la alcaldía de donde está situada por los impuestos, la comunidad del lugar donde está situada, porque ahí están sus clientes. Pero lo importante, mire, la figurita que le he puesto ahí, ¿verdad? La flecha indica el propósito y ahí va todo, todos los elementos cargando con alguna parte del peso que hay que manejar para poder perseguir el propósito de la empresa, propósito del sistema, ya sea biológico, social, económico, astronómico, de cualquier tipo que sea, de cualquier clase que sea. Así son los sistemas.
Esta es la definición de sistema de cualquier cosa. Alrededor de esto se me ocurre pues hablar de este principio de totalidad, que ya lo he enunciado aquí en lo que he estado hablando, pero bueno, enunciémoslo un poco más formalmente. Principio de totalidad, principio que indica que todo objeto en el universo es un sistema. Y esos objetos, para entenderlos, hay que descubrirlos aplicando la teoría general de los sistemas y hay que aceptarlo. Hay que aceptar la teoría general de los sistemas. Esta no es una cuestión de aprenderme definiciones, de poder decir que es una relación, que es el entorno. No, es cuestión de entender. ¿De qué me sirve a mí aprenderme esa definicioncita que está ahí? Pero yo no adopto, no acepto. Lo hago porque estoy en una asignatura y bueno, ahí me han dado esa definición y a lo mejor la preguntan en el examen, cosas así. Pero no, hay que descubrir, tenés que descubrir tú mismo que el principio de totalidad es cierto. Ahorita tal vez muy temprano porque tenemos que ver otras cosas, pero ya tenemos una buena primera idea general de lo que es un sistema y tratemos en la medida que vamos avanzando en el curso, ir agarrando, ir fijándonos en objetos, es decir, este parlante es un sistema. Entonces, ¿cuáles son sus elementos? ¿Cuál es su entorno? Este libro que tengo acá es un sistema. ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se interrelacionan esos elementos? ¿Qué relación tiene con el entorno? Esa es la forma de aprender esto. De otra manera, aprendiendo de memoria definiciones para el examen, no estamos haciendo nada realmente. Ejemplos de sistema. Bueno, ya dimos la definición, ahora veamos. El cuerpo humano es un sistema. No importa si es de hombre o de mujer, si es de niño o de anciano. Es un cuerpo humano, es un sistema. Y el cuerpo humano, los elementos del cuerpo humano son sus sistemas, ¿no? Un cuerpo humano, dentro de los elementos tenemos un sistema óseo, un sistema respiratorio, un sistema muscular, un sistema circulatorio, un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema endocrino, etcétera. Por supuesto que para ser un sistema, estos subsistemas deben estar interrelacionados, deben interactuar unos con otros. El sistema circulatorio irriga oxígeno por todo el cuerpo, incluyendo el estómago, incluyendo todas las glándulas del sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema óseo, se relaciona con todos, pues. El sistema nervioso igual, ¿verdad? Es el canal de comunicación entre todos los elementos de un sistema que llamamos cuerpo humano. Si nosotros nos fijamos en estos subsistemas del cuerpo humano, vamos a descubrir otros subsistemas dentro de ellos como elementos. Normalmente le llamamos órganos, ¿no? Vamos a descubrir que el sistema respiratorio tiene un par de pulmones conectados por una tráquea. Corazón, el sistema circulatorio tiene un órgano que se llama corazón, el sistema digestivo tiene un órgano que se llama estómago, otro que se llama intestino delgado, otro que se llama intestino grueso, para mencionar algunos. Otros ejemplos de sistema, una pareja. Si no hay interrelación entre un hombre y una mujer, ¿cómo vamos a pensar que hay una pareja ahí? Esta interrelación normalmente es de tipo pues emocional. La familia es un sistema, los elementos papá, mamá, los hijos, y están interrelacionados de manera, pues en el ámbito emocional, no se diga, ¿verdad? Pero también en el ámbito económico, papá y mamá le dan soporte a los hijos, el papá normalmente pues responde por las necesidades, papá y mamá, ¿verdad? Los dos responden por las necesidades de los hijos y del cónyuge. Hay interrelación, pues esto es un sistema. Los equipos de fútbol, ahí como que resulta más obvio, ¿verdad? Porque la interrelación hay 11 elementos en cada equipo cuando están en un partido. Si el Real Madrid, el Barcelona, no importa cómo se llama, son un sistema. Se interrelacionan para un propósito común, ganar el partido. ¿Qué tal si cada jugador va por su lado, verdad? Y ha habido partidos donde se ha visto así, ¿verdad? Sobre todo esos jugadores muy famosos que tienden a jugar para ellos y no para el equipo. Entonces debilitan el sistema. Un equipo de trabajo tiene un propósito común, sus elementos son los miembros del equipo, el propósito pues estará definido por ahí, ¿no? Hacer un estudio de factibilidad o hacer un plan de estudios, qué sé yo, ¿verdad? Se forman equipos de trabajo para infinidad de cosas. Un sindicato, los miembros son los trabajadores que se han afiliado al sindicato, tienen un propósito común, todos, va a funcionar mientras todos los elementos actúen comprometidamente con el propósito del sistema. Estoy acordando, debí haberlo mencionado por aquí, ¿verdad? Aquí, con respecto a este término de comprometido, ¿no? Me acuerdo yo que en una conferencia que fui, un relator mexicano quiso enfatizar la diferencia entre estar comprometido y estar involucrado.
Es que yo estoy involucrado en tal cosa, dice la gente con orgullo, pero no es lo mismo estar comprometido que estar involucrado. Decía el relator mexicano, se encontraron una gallina y un cerdito, un cerdito. Y dijeron, bueno, ¿por qué no desayunamos huevo con jamón? Un omelette, ¿verdad? De jamón. Entonces vino la gallina, está bien, dijo, me parece bien. Yo pongo el huevo. Y el cerdito le tocaba poner la pierna, y le cortaron la pierna para extraer el músculo del jamón. El cerdito estaba comprometido, la gallina no. La gallina solo involucrada, ¿verdad? No está sacrificando nada, no está haciendo mayor esfuerzo, pone el huevo y ya. Y ella queda como que nada. Pero el cerdito queda sin una pierna. El cerdito estaba comprometido, la gallina involucrada. Y en los sistemas que requerimos para que funcione, pues en términos generales, pero sobre todo en los sistemas sociales, sistemas humanos, pues, que la gente actúe de manera comprometida con el propósito del sistema. Una conferencia también es un ejemplo, es un sistema. Ahí están la audiencia, el expositor, la pantalla, todo, el salón, todo eso son elementos del sistema y todos están en función del propósito de la conferencia. En el momento en que en vez de una pantalla que está con el propósito, alineada con el propósito del sistema, pongamos un tractor, bueno, pues de más está decir que eso no va a funcionar como un sistema. Otros ejemplos, una guerra es un sistema. Las guerras que están tan de moda ahorita, ya está queriendo crear otras. Taiwán, China, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Japón, Israel, Irán, en fin, una orquesta sinfónica. Bueno, aquí lo vemos. Algunos sistemas es más obvio, digamos, la interrelación y la coordinación, la interrelación de coordinación. En una guerra tienen que estar coordinados los batallones, las divisiones, y hay un propósito común que si no lo hacen, si los elementos que participan en una guerra no lo hacen por uno de los dos lados, van a perder. No se va a lograr el propósito del sistema. Muchas guerras se han perdido por eso. Vietnam, Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, Vietnam. ¿Cuál era la diferencia? Que los vietnamitas todos participaban comprometidamente hasta el extremo de dar sus vidas por defender a su país, Vietnam. Los soldados norteamericanos no. Ellos no estaban motivados, no participaban comprometidamente. Porque bueno, se preguntaban algunos soldados, ¿y qué nos ha hecho Vietnam? ¿Por qué estamos matando tanto vietnamitas? ¿Qué nos hacen ellos a nosotros? Los vietnamitas les decían, vamos a atacar tal parte, vaya, iban todos bien entusiasmados, los norteamericanos, ¿no? Vamos a atacar tal aldea. Entonces se drogaban para poder agarrar cierto valorcito, o sea, no participaban comprometidamente. Después de 25 años de guerra, Estados Unidos se tuvo que retirar. En una orquesta sinfónica vemos lo mismo, ¿verdad? Es un poco más evidente la parte de la coordinación, los elementos son el músico, el director. El director es el elemento que establece la coordinación, todos los demás aportan alguna melodía, algunos sonidos de otros para lograr reproducir una pieza de tipo clásico normalmente. Pero ¿qué tal si los violinistas van por un lado, el pianista va por otro? No se lograría el propósito del sistema. Un grupo de rock es similar, ¿verdad? A una orquesta, solo que otro tipo de música, menos elementos, pero si no se coordina, no van a lograr el propósito. Una supercomputadora es un sistema. Bueno, en fin, todo es un sistema, pues. El sistema solar, el planeta Tierra es un sistema. Podríamos analizar un sistema que le llamaríamos Tierra-Luna, o sea, dos elementos interactuando el uno con el otro a través de fuerzas gravitacionales o un sistema de dos elementos, la Tierra-Marte. También, ¿verdad? Hay una relación en el ámbito de la física, pues una relación gravitacional. El universo entero es un sistema. Las galaxias son elementos del sistema, algunos de los clases de elementos del sistema. Ahí tenemos la Vía Láctea, que es donde estamos nosotros, el planeta, el sistema solar, digamos, el planeta Tierra. El sistema solar anda por aquí, por la orillita, más o menos por aquí, bien a la orilla de la Vía Láctea. Es un sistema y que hay que conocerlo porque dentro de los planes, dentro de las aspiraciones humanas está algún día poblar no solo el sistema solar, sino que la galaxia entera y después de la experiencia de poblar toda una galaxia como la Vía Láctea, poblar otras galaxias. Pero de lo grande vamos a lo pequeño, un átomo es un sistema. Así es que el universo y todo objeto contenido en él es un sistema.
principio de totalidad. Hablemos un poquito más de las relaciones, la relación entre los elementos de un sistema. Déjenme, sí, ahí está. Pregunto, ¿el todo, o sea, el sistema, es mayor que la suma de las partes? Esa es una de las preguntas más importantes que se ha hecho acerca de los sistemas y que ha dado lugar a la teoría general de los sistemas. Si el todo, hablando de un sistema en particular, es mayor que la suma de las partes. Veámoslo con algunos ejemplos. Mire, aquí tengo un sistema que normalmente nosotros le llamamos mesa. Es un sistema. Este sistema tiene 4 elementos, todos de madera. Hay 4 patas y hay 3 tablas colocadas horizontalmente sobre las patas. Y aquí tenemos a la izquierda los mismos elementos, las mismas 4 patas, las mismas 3 tablas, pero aventadas así. Son los mismos elementos, pero está claro que el sistema de la izquierda no es igual al sistema de la derecha, a pesar de que los dos sistemas tienen los mismos elementos. Entonces, ¿qué es lo que los diferencia? Noten que aquí nos estamos haciendo preguntas, muchas de ellas a nivel filosófico, ¿verdad? Al nivel filosófico. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace que la figura de la izquierda represente un objeto que es diferente al que está a la derecha, a pesar de que los elementos son los mismos? Respuesta, las interrelaciones. Aquí los 7 elementos están relacionados de una cierta manera, que diríamos una manera posicional. Este objeto es una mesa porque las patas están colocadas de la forma en que están colocadas y las 3 tablas están colocadas de la manera en que están colocadas con respecto a las patas como están colocadas una con respecto a la otra y con las tablas. O sea, hay una interrelación de tipo posicional. En cambio, aquí en la derecha tenemos los mismos elementos, pero relacionados de otra manera, que a saber cuál es. Yo no sé, yo con estas 7 piezas bien podría ser una librera o podría ser 2 bancas, pero son las mismas piezas, son los mismos elementos. ¿Qué es lo que los diferencia? La interrelación. Entonces aquí vamos contestando un poco la pregunta. ¿Es el todo mayor que la suma de las partes? Pues si sumamos las partes, lo que tenemos son una pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Ahí están los 7 elementos. Pero vemos que la mesa como sistema es algo más que la suma de las partes, y ahí es donde entran las interrelaciones. Veamos otro ejemplo, el cuerpo humano. Ahí tenemos un sistema que llamamos cuerpo humano. ¿Por qué le llamamos cuerpo humano? Porque tiene ciertos elementos, llamémosle órganos, pues en esta vez, ¿verdad? Ciertos elementos interrelacionados de una cierta manera. Y de esa manera es que constituye un sistema llamado cuerpo humano. Pero a la izquierda tenemos los mismos elementos. Tenemos un estómago, unos pulmones, unos riñones, un corazón, unos intestinos, un cerebro. Ahí están separados, sin relacionarse. ¿Es esto un cuerpo humano? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Otra vez como lo de la mesa. ¿Qué hace que este sistema, este objeto, sea un cuerpo humano y que a pesar de que tiene los mismos elementos, no sea un cuerpo humano? La respuesta es la misma, las interrelaciones. Vamos a ver, yo oí aquí que tocaron la puerta, ya es un poquito tarde para estar abriéndola, pero vamos a ver. No, ¿verdad? Alguien se salió, entonces. Sí, hay 2 clases de relación, desde una cierta perspectiva que nos conviene tener presente desde ya. Hay 2 clases de relaciones en los sistemas. Relaciones internas, que son las que se dan entre 2 o más elementos de un sistema, en lo interno, como las que hemos visto en la mesa y en el cuerpo humano. Y hay relaciones externas, es la relación que ocurre entre los elementos del sistema y entidades de su entorno. Esto a través de sus entradas y salidas. A través de las entradas y de lo que entra a un sistema y lo que sale de un sistema, es que se establecen las relaciones del sistema con su entorno. En los ejemplos que he dado aquí no hemos hablado de relaciones externas, ¿no? De este sistema, ¿cuáles serían las relaciones externas? Bueno, podríamos poner un comensal o alguien que esté estudiando, por una persona, normalmente son personas, ¿verdad? Las que están alrededor de la mesa utilizándola para ingerir sus alimentos cómodamente. En el cuerpo humano ya no se diga, ¿verdad? Tenemos otros seres humanos en nuestro entorno, siempre hay un montón de seres humanos, hermanos, amigos, papás. Están las instituciones educativas en el entorno, están las fuentes de los supermercados y los mercados, etcétera, ¿verdad?
Los sistemas no están aislados, están conectados con su entorno. En conclusión, pues después de haber visto esto, decimos, el todo es igual a la suma de las partes más las relaciones. Esta mesa es una mesa y es igual a las partes que tiene más las relaciones que hay entre las partes. Este cuerpo humano es un cuerpo humano porque es la suma de las partes que tiene más las relaciones que hay entre esas partes, las interrelaciones que existen entre esas partes. Y a esto se le llama el principio de sinergia. Ahora hablemos de la complejidad de los sistemas. ¿Cuál es el factor de complejidad más importante que un sistema? Alguien podría decir, la cantidad de elementos que tiene. No, es cierto. Entre más elementos tiene un sistema, más complejidad se puede asumir de ese sistema. Pero no es el más importante. El más importante son las relaciones directas e indirectas entre los elementos del sistema. A mayor cantidad de interrelaciones, mayor complejidad. Veamos cuál es la cantidad máxima de relaciones directas. Cuando digo directas, quiere decir de un elemento directamente con otro, no indirectamente, sino directo. Cada elemento está relacionado con otro si se relaciona directamente. Le llamamos una relación directa. Indirecta es cuando se relaciona con otro, pero a través de otro, a través de un tercero. Entonces veamos la cantidad máxima de relaciones directas que podemos esperar en un sistema y eso nos va a dar una idea de la complejidad del sistema, una primera idea. Fíjense que lo que voy a decir aquí no me estoy refiriendo a la cantidad de relaciones directas, sino que a la cantidad máxima. Si tenemos dos elementos, el máximo de relaciones directas que está representado por la línea es 1, puesto que solo son dos elementos. Si tenemos tres elementos, tenemos tres relaciones. R mayúscula igual a 3. E1 se relaciona con E2 y se relaciona directamente con E3. E2 se relaciona directamente con E1 y se relaciona con E3. E3 se relaciona directamente con E1 y con el elemento E2. A todos los elementos se relacionan directamente con los otros. Total de relaciones directas, 3. Veamos un ejemplo de 4 elementos. E1, E2, E3 y 4. 4 elementos. La cantidad máxima porque no necesariamente van a ocurrir todas, pero si todos están relacionados, entonces la cantidad máxima va a ser 6. Tenemos E1 relacionado con E2, E1 con E3 y E1 con E4. E4 se relaciona con E1, se relaciona directamente con E2 y se relaciona directamente con E3. Entonces, primero teníamos solo una, ahora 3, ahora 6. Ya cuando tenemos 5 elementos, la cantidad máxima de relaciones va a ser 10. Y ahí tenemos, E1 se relaciona con E2, se relaciona con E3, se relaciona con E4, se relaciona con E5 directamente. Y así todos los demás elementos se relacionan con los restantes de manera directa. Máximo que puede haber de esas relaciones es 10. Y aumentando un elemento más, tenemos 6 elementos. ¿Cuántas relaciones directas puede haber? Aquí teníamos, cuando había 5 elementos, teníamos máximo 10. Cuando tenemos 6, máximo es 15. Entonces aquí tenemos E1 que se relaciona con E2, se relaciona con E3, se relaciona con E4, se relaciona con E5 directamente y se relaciona con E6. Y así todos los demás elementos. Directamente se relaciona con todos los demás. Tenemos como máximo 15. Entonces, si nosotros vemos que un sistema de 2 elementos, de 3, de 4, de 5, de 6, si tomamos en cuenta solo los elementos, pues tenemos una idea de que entre más elementos tiene, es de sentido común que va a ser más complejo. Pero la complejidad se incrementa de manera geométrica con las interrelaciones. Entonces tenemos 1, después 3, después 6, después 10, después 15. Bueno, a manera de comentario, ¿no? Para recalcar esto de las relaciones, sin interrelaciones no hay sistema. Y aquí tenemos, ¿verdad? 6 elementos, pero no hay relación entre ellos. Eso no es un sistema, no hay interrelación. Porque en una cosa así, que por cierto, una cosa así se le llama conglomerado, una cosa así no puede tener un propósito común. ¿Y cómo va a tener un propósito común si no hay ninguna relación entre ellos? Es como que quisiéramos proponer una fábrica de zapatos y pusiéramos un zapatero en San Miguel, otro en Santana, otro en San Salvador y otro en Morazán, sin interrelacionarse. ¿Acaso podemos hacer una fábrica de calzado así, si no hay interrelación? Entonces no podemos formular un propósito común. Cuando la suma de las partes es igual al todo, como en este caso, entonces tenemos lo que se llama
como ya dije, un conglomerado. Aquí he puesto, ya para ilustrar, pues el crecimiento geométrico de las posibles máximo de relaciones directas en un sistema en función de el número de elementos. Bueno, ya había puesto hasta 6. Aquí pues ya matemáticamente lo discernimos. Ya cuando son 10 hay 45 relaciones directas máximo. Cuando son 20 hay 190. Cuando son 30 hay 435 relaciones directas, interrelaciones directas como máximo. Y cuando son 40 pues tenemos 780 y así va aumentando geométricamente. En la gráfica podemos ver que el crecimiento es geométrico o exponencial, como le llaman algunas veces, pero esto realmente es una función geométrica. Entonces, ¿cómo las relaciones? Este es máximo, acuérdense, es máximo. Y esto, al analizar esta tablita de acá, llegamos a la conclusión de que R, o sea, el máximo de relaciones directas que puede haber en un sistema de n elementos, es n por n menos 1 sobre 2. Y también debo recalcar que esto de las relaciones directas nos da una primera idea de la complejidad de un sistema, porque la complejidad de un sistema no está solo en función de las relaciones directas. Inclusive, si pusiésemos las relaciones indirectas, eso incrementaría muchísimo más la complejidad. Así es que el R que calculamos solo es una primera idea, ¿no? Pero es bien útil, eso sí. Intuitivamente, si nos ponemos a reflexionar un poco sobre esto, que es lo que deberíamos de estar haciendo en este momento, de manera intuitiva concluiríamos que la complejidad de un sistema está en función de otros factores del sistema, otras características, otras propiedades del sistema, no solo la cantidad de interrelaciones directas. Intuitivamente, ¿no? Vaya, aquí les dejo a ustedes para la reflexión una pregunta. ¿Cuál es la expresión para determinar el mínimo número? Hemos visto una expresión para el máximo número. ¿Cuál es la expresión para determinar el mínimo número de relaciones directas? R, pongámoslo con minúscula, para un sistema de n elementos. Se los dejo para que reflexionen. Claro, espero que no estén ahí como esta muchacha. ¿Mínimo qué? Les expliqué el máximo. Entonces, ya con la explicación, aquí debemos de saber de qué estamos hablando. Aquí tenemos a la izquierda una gráfica ya más realista, ¿verdad? De un sistema complejo. Tal vez no sea, yo no le llamaría, tal vez un sistema medianamente complejo. Porque veo la cantidad de relaciones directas que tiene, la cantidad de elementos, y diría, es medianamente complejo. Hay sistemas medianamente simples, ¿ya? Están los medianamente complejos, los complejos y los altamente complejos. ¿Y por qué nos conviene? ¿Por qué estoy hablando de complejidad? Bueno, estoy hablando de los sistemas, ese es un porqué, ¿verdad? Estoy hablando de los sistemas. Y noten, ¿verdad?, que aquí estamos tratando de sistemas de una manera académica bastante profunda. O sea, aquí el concepto de sistema ya no es una broma, ¿verdad? No es un concepto, una definición que anda volando por ahí. No, estamos hablando de algo real, algo que está en el universo que percibo. Y el otro razón por la que estoy hablando, es que lo vamos a ver en detalle más adelante, es que la ingeniería de cualquier rama se justifica únicamente si trata de sistemas medianamente complejos. No, sí, medianamente complejos, complejos y altamente complejos. O sea, no se necesita ingeniería para analizar un lápiz, no se necesita ingeniería para diseñar un software para el control de inventario de la farmacia San Judas del cantón San Nicolás. Ahí no se necesita ingeniería. Es un programador, ¿verdad?, que medio haya tomado unos cursitos por ahí, en el CIPC, por ejemplo. Pues eso no es tarea de ingeniero. Nosotros los ingenieros salimos capacitados para diseñar sistemas, diseñar, administrar y dar mantenimiento a sistemas complejos y altamente complejos. Volviendo a la complejidad, entonces, factores de complejidad. Hemos hablado de las interrelaciones como un ejemplo, ¿verdad? Pero, como decía antes, no solamente son las relaciones directas y ya no digamos las indirectas, sino que, ¿qué vamos a considerar a la hora de evaluar la complejidad de un sistema? Suponte que, mire, ingeniero, queremos que nos diseñe un sistema informático integrado para tal corporación. Entonces digo, bueno, ¿y qué tan complejo será? Tengo que saber la complejidad porque en función de eso voy a cobrar. Si yo no puedo tener una idea de la complejidad, y entonces, ¿cómo voy a definir cuántos mis honorarios? O sea, no es lo mismo, ¿verdad?, que si le diga a alguien, a un ingeniero, mire, ingeniero, quiero que me construya, por favor, un edificio de 3 plantas para un hotel. Bueno,
ya cuando dice 3 plantas y más datos, cuántas habitaciones, quiere restaurante o no quiere restaurante interno, quiere que tenga piscina, yo sé que debe tener una cocina. Bueno, como ingeniero civil, me voy haciendo la idea de la complejidad y ya le digo, mire, yo le cobraría tanto. A otro ingeniero se le pide un edificio de 50 pisos para oficinas, lógicamente más complejo, ¿verdad? Entonces a mí me dice, ingeniero, diseñe un sistema y construyamelo, un sistema informático integral para toda la corporación. Bueno, ¿qué voy a tomar en cuenta para determinar la complejidad? Pero ¿cuántos elementos va a tener ese sistema? Porque es un sistema que no existe. ¿Cuántos elementos va a tener? Esto lo tengo que estimar. ¿Cuántas interacciones va a haber? ¿Cuántos estados posibles tiene este sistema? ¿Qué propiedades tiene este sistema? ¿Qué propiedades emergentes tiene este sistema? ¿Qué ciclo de retroalimentación tiene este sistema? ¿Y qué tan predecibles son sus estados? En un reloj, digamos este que estoy viendo aquí, ahorita son las 12:46. Yo digo, dentro de 1, 2, 3, dentro de 4 horas, no, sí, dentro de 4 horas este reloj va a estar marcando las 3:46. Es bien predecible, ¿verdad? El estado del reloj dentro de 4 horas, dentro de 2 siglos, si todavía funciona, yo puedo decir qué posición van a tener las agujitas de este reloj. Y sin embargo, vamos a otro sistema cuya predecibilidad es más compleja, un poco más compleja. Veamos las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es un sistema cuyo estado se puede predecir, ¿verdad? Bueno, hay un 30%, hay un 40% de que gane Biden, hay un 50% de que gane Trump y hay un 10% de que haya una guerra civil. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo puedo predecir. En el reloj sí podría, muy predecible, pero en este caso, que es un sistema conocido, hay bastante incertidumbre en cuanto a poder predecir un cierto estado. Entonces aquí tenemos 7 factores de complejidad que debemos de considerar. Y ingeniería, como dije, que tratamos de sistemas complejos y altamente complejos, pues no nos queda otra, ¿va? Porque si no, no vamos a poder cobrar. Y si lo hacemos así de una manera heurística, digamos, pues lo más probable es que, como siempre sucede, es que vamos a terminar perdiendo. O el desarrollo del sistema va a costar el doble o el triple de lo que pensamos, o va a tardar, tenemos que estimar tiempo también, tiempo de entrega. Entonces, va a tardar 2 o 3 veces más de lo que predecimos. Dijimos 4 meses y estamos en el mes 9 y nos preguntan, ¿y cuándo va a estar el sistema? Ya casi, ¿verdad? Y así van pasando los meses. El conocimiento de los sistemas, de la teoría general de los sistemas, nos está dando la posibilidad concreta de poder tener mejores estimados como ingeniero. De ahí es donde digo yo, hombre, si alguien tiene éxito en este curso, si lo termina exitosamente, entonces su capacidad de análisis va a ser por lo menos, el doble de la que tiene hoy. Pero eso es bien por lo menos, no porque yo diría que 4 veces. Algunas observaciones con respecto a la complejidad de los sistemas que debemos de tener en cuenta, ¿no? La complejidad de un sistema es independiente de su tamaño físico. Fíjense que aquí no se menciona el tamaño, se menciona la cantidad de elementos, pero no el tamaño físico, o sea, el espacio que ocupa. En ninguno de los 7 elementos se refiere al espacio que ocupa el sistema. Sin embargo, en la mente a veces suele relacionarse complejidad con tamaño del sistema. Un simple ejemplo nos dice que esto es cierto. Mire, la Luna es inmensamente grande comparado con una célula, que es microscópica, pero la célula es un sistema altamente complejo. La Luna es un sistema simple, pocos elementos, pocas interrelaciones, bastante predecible en sus estados. Podemos predecir cuándo va a ser luna llena, cuándo va a ser luna nueva. La célula, que es microscópica, es muchísimo más compleja que la tamañona luna, ¿verdad? Lo mismo un edificio. Aquí tenemos el edificio Los Héroes, que está en el Boulevard de los Héroes. Es un mastodonte, pero es un sistema simple. Comparado, por ejemplo, podía comparar con la célula, pues, pero ya lo hice, con un virus. Un virus es más complejo que este edificio de 14 o 15 niveles. Entonces la complejidad de un sistema es independiente de su tamaño físico. Otra observación, lo opuesto al sistema complejo es sistema simple. Matemáticamente, un sistema simple se modela con un sistema de ecuaciones lineales, como he puesto aquí, ¿no? Un sistema simple, pues normalmente son variables de este tipo, ecuaciones de este tipo, 3x más 12y igual a 57. Lógicamente es un modelo de un sistema simple. Ya un sistema complejo ya no.
aquí ya necesitamos ecuaciones no lineales. Algo así, pues de este tipo, ¿verdad? Como he puesto, por ejemplo, x cuadrado más x por y. Aquí ya estamos hablando de sistemas complejos. Otra observación, la gran mayoría de los sistemas en nuestro entorno, yo diría que por ahí por el 90% de los objetos que percibimos en la realidad que nos rodea son complejos o altamente complejos. O sea, 9 de cada 10 objetos que vemos, que percibimos más bien, en la realidad que nos rodea, 9 de cada 10 son complejos, sistemas complejos o altamente complejos. Y ahí viene la importancia, la tremenda importancia de la teoría general de los sistemas. O sea, nos brinda la posibilidad de analizar y construir, crear sistemas complejos y altamente complejos. Y una última observación, todo sistema complejo puede descomponerse en sus sistemas de menor complejidad. A eso veíamos aquí, pero a ver si puedo volver. Aquí veíamos el sistema cuerpo humano, lo podemos descomponer en sus sistemas. No, más bien era aquí. Acá, el cuerpo humano lo podemos descomponer en sus sistemas, su sistema óseo, su sistema respiratorio, su sistema muscular, etcétera. Todo sistema, todo se puede descomponer en su sistema. Por supuesto, hasta donde nosotros aceptamos mayoritariamente la realidad, el gran sistemón es el universo. Esta última observación, todo sistema complejo puede descomponerse en su sistema de menor complejidad. Por supuesto, el cuerpo humano es complejo, tanto que todavía no lo entendemos y estamos lejos de entender su funcionamiento, las interacciones que hay. Pero es lógico pensar de que el sistema nervioso, a pesar de que es un sistema también altamente complejo, pero siendo un subsistema del cuerpo humano, es menos complejo que el cuerpo humano. O sea, los subsistemas siempre van a ser menos complejos que el sistema de que forman parte. Este es el principio de jerarquía. De alguna manera, ya me acuerdo yo en una asignatura que se llama Introducción a la Informática, que en realidad no es una introducción a la informática, sino que es una introducción a algún lenguaje. Últimamente creo que era el C#, pero no es una introducción a la informática. Ahí veíamos ¿cómo le llaman ahí? El método, no, ¿cómo le llaman? El método top-down le llaman, que no es eso. Top-down no es un método. El top-down es una forma, es una estructura jerárquica, en donde arriba tenemos el problema principal y lo vamos desagregando, dividiendo en sus sistemas de menor complejidad, hasta donde nos parezca adecuado. Pero aquí, en teoría general de los sistemas, no, hablamos ya más formalmente, más académicamente, como nos corresponde. Porque nos guste o no, ustedes como estudiantes y yo como docente pertenecemos a la clase académica más alta de este país y tenemos la responsabilidad de cuidar el conocimiento, propagar el conocimiento y ampliar el conocimiento. Si no lo hacemos nosotros, que somos los más altos, estamos en el más alto nivel de lo académico en este país, ¿quién lo va a hacer? Bueno, piensen si tienen alguna duda, alguna pregunta mientras paso lista, por favor. Lista de asistencia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Dime, Diego. Mira, no te escucho muy bien. ¿Puedes hablar más fuerte? Sí. Híjole, ya perdí el. Tienes que repetirme quizás más fuerte y más despacio. Sí, sí. Altamente complejo, dije. Es un sistema simple, sí. Ajá. Más simple, pero siempre altamente complejo. Bueno, mira, aquí hay que separar los conceptos, digamos. Tú dices sistema simple. Dices, bueno, entonces, como llegamos a un nivel, digamos, de célula en el cuerpo humano, ¿verdad? Decimos, está tan abajo que decimos, bueno, este es un sistema simple, pero no, ¿verdad? No, la complejidad de un sistema se define por lo que dijimos, los 14 factores que mencionaba, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a decir qué tan complejo es un sistema, no la posición en una estructura jerárquica de sus sistemas, ¿verdad? Lo que nos dice la estructura jerárquica es que un sistema, entre más arriba está, es más complejo que lo que está más abajo, ¿verdad? Más complejo, o al revés, los sistemas que están más abajo son más simples. No estoy diciendo que son sistemas simples, estoy diciendo que son más simples. Equivalente a decir, son menos complejos, pero no es equivalente a decir que son sistemas simples porque estén en el nivel de más abajo. Ahí tú has mencionado algo, ¿no? Cuerpo humano es un sistema altamente complejo. Vamos al sistema circulatorio, un sistema altamente complejo, pero más simple que el cuerpo humano. Y nos metemos a los sistemas del sistema circulatorio. Digo, bueno,
tenemos un órgano, el corazón o el enjambre de vasos sanguíneos, ya podría ser sus sistemas, o el corazón, viendo solo el corazón como órgano ya, como su sistema. Es un sistema altamente complejo, pero es más simple que el sistema circulatorio. Pero no estoy diciendo que es un sistema simple, estoy diciendo que es más simple. ¿Ve? Y ahí nos podemos ir en el corazón y vemos los tejidos, y decimos, bueno, sí, tenemos aquí tejidos epiteliales, tenemos de diferentes tipos de tejidos, y decimos, bueno, el tejido es un subsistema, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Endocarpio le llaman, ¿verdad? Esta membrana que encierra el corazón. Y decimos, bueno, esa membrana es un sistema complejo, pero es más simple que el corazón. Y vamos a la membrana y vamos a encontrar células. Y decimos, bueno, las células es más simple que ese tejido, pero también la célula es un sistema altamente complejo. Bueno, sigamos más abajo. El núcleo de la célula. Claro, el núcleo de la célula es más simple que la célula, pero el núcleo de la célula es más complejo. Es altamente complejo, quiero decir, todavía sigue siendo, pero es menos complejo. Y si nos vamos más adentro, decimos el núcleo, ¿qué es un sistema? El ADN, esta proteína, ¿no? Y decimos, bueno, esta proteína, el ADN es una estructura química, pues, que tiene una altísima complejidad, pero es más simple que el núcleo de una célula. ¿Me explico, Diego? Va. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, jóvenes, miren, noten, ¿verdad? Una cosa, de que vayan notándolo desde ya. Si queremos tener éxito en este curso, desde ya tenemos que ir, no lo podemos dejar hasta el día del examen, ¿verdad? Porque entonces no estamos haciendo nada, 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 nada. Todos los conceptos que vamos viendo tenemos que irlos asimilando ya. Si alguna duda tenemos, pues aquí está la oportunidad de plantearme las dudas y si se les ocurre más tarde, ahí está el correo electrónico que les he dado para que me consulten. Pero tenemos que entender, si queremos llegar a realizar las metas de formación de este curso, que es esencialmente adoptar el enfoque del sistema, cada concepto, cada idea que vamos discutiendo tiene que ir asimilándose ya, en el momento en que estamos hablando sobre ella. Yo siempre reparto los ensayos antes de la clase. Lo que debería suceder en estudiantes comprometidos con el propósito de la universidad o el propósito de la sociedad salvadoreña es haberlo estudiado antes de venir a clase, haberlo comprendido en todo lo posible y terminarlo de comprender durante la clase. Solo así vamos a lograrlo. Si no, pues a lo mejor pasamos la materia. Hay una costumbre que he observado en los estudiantes que una vez que pasan la materia equivale a olvidarse todo lo que se vio en la materia. En los trabajos de grabación he visto que los estudiantes no se acuerdan ni nada de estructuras de datos prácticamente, en una lista eslabonada, un árbol binario, una tabla hash, no se acuerdan de esto, mucho menos que lo van a aplicar. Así es que pongámosle dedicación, no es difícil, son conceptos sencillos, pero en conjunto conforman estos conocimientos en conjunto, interrelacionados, conforman un sistema conceptual poderosísimo, complejo, a medida que vamos interrelacionando unos conceptos con otros. Jóvenes, ha sido un gusto atenderles. Tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde a todos. Igualmente, Feliz tarde.